En Hechos capítulo 3, el versículo 1 al 9, nos describe la sanidad de un hombre que estaba cojo. Cuando uno piensa en un cojo, uno piensa de pronto en alguien que como que tiene un piecito más largo que el otro. Pues según lo que nos deja ver la escritura, este cojo lo que pasaba era que estaba tullido, estaba paralítico de los pies y de los tobillos, porque dice la palabra del Señor que en el versículo 1 y 2 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Pedro y Juan tenían un hábito, una disciplina de oración a las 3 de la tarde. Iban los dos para el templo a adorar y alabar y glorificar al Señor y a orar. Y era traído un hombre, dice el versículo 2, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que este hombre pidiese limosna a todos los que entraban en el templo. Y cuando este hombre lo colocaban ahí, lo colocaban porque su condición de tullido, al parecer en esa época, todo el que estaba enfermo era considerado que alguna maldición le había caído encima. Entonces los leprosos eran porque habían pecado, y ese pecado se manifestaba en su cuerpo mediante la lepra. Ellos consideraban que cuando un niño nacía enfermo era porque sus padres habían pecado. Cuando había una enfermedad en alguno era porque había pecado. Este estaba tullido, este estaba cojo, como dice la palabra del Señor, y lo colocaban a la entrada del templo. Qué buen lugar para colocar a un enfermo, ¿cierto? Porque cuando usted viene a la casa de Dios, usted viene con un espíritu a que Dios le hable, pero también como que su alma está sensible. Algunos, no sé si todos, pero yo espero que todos vengamos con esa sensibilidad a buscar la presencia de Dios. Entonces cuando la gente va entrando al templo y ve de pronto una persona enferma o necesitada con la mano estirada, pues la gente dice, hagamos una obra de misericordia. Pues este le disparó a los que eran. Iban Pedro y Juan, y aquel hombre dijo, allá vienen esos dos, les voy a pedir dinero. Y les estiró la mano. Y cuando les pide dinero a Pedro y Juan, Pedro se queda mirando al cojo fijamente. Y le dice Pedro, hey, míranos. Entonces el cojo quedó como, uy, estos me van a dar un fajo de billete, estos me van a dar harta. Estaba a la expectativa el cojo, y Pedro se queda mirándolo, y Pedro le dice, no traigo ni un centavo. Eso es lo que dice el versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, no tengo un peso entre el bolsillo, mi amado hermano. Si usted lo que quiere es plata, yo plata no tengo. Pero dice acá, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el pasaje dice que el cojo de inmediato se levantó, porque sus pies y sus tobillos fueron afirmados de nuevo. Hubo una restauración en el cuerpo de este cojo. Entonces lo tomaron Juan de una mano, Pedro de la otra mano, lo levantaron y el cojo empezó a andar. Y no solo empezó a andar, sino que empezó a saltar. De la emoción empezó a gritar, y entraron en el templo los tres, y este cojo hacía una algarabía. Imagine usted, ¿cuánto tiempo llevaría pidiendo limosna, tullido, con ganas de ir a jugar un partido de fútbol y sin poder? Con ganas de salir corriendo y sin poder. Con ganas al menos de caminar de un sitio a otro y no podía. Sucede un milagro por medio de estos apóstoles, y este cojo entra emocionadísimo al templo. Dice que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Entonces le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro algunos. Unos decían, oh, pero ¿este de dónde puede caminar? Si este era el que estaba tullido. Otros sintieron temor y espanto por lo que había sucedido. Hay gente que ante un milagro se va a sorprender del poder de Dios, y otros que van a querer encontrar una explicación, pero no la van a poder hallar, porque ¿cómo es que este estaba tullido cuando íbamos entrando al templo y ahora lo vemos saltar, lo vemos brincar, lo vemos alabar y glorificar a Dios?
entonces sucede algo que quiero que leamos y compartamos en esta mañana. No nos quedemos únicamente con el milagro del cojo, porque Dios quiere que todos nosotros recibamos un milagro mayor en esta mañana. ¿Ven? Dice el versículo 11 de Hechos 3: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habíais hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El versículo 26 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Dígale al que tiene a su lado: Dios lo quiere bendecir. Jesucristo vino porque quería bendecirlo a usted. Amén. Y dice: a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vuelva y mire al que tiene a su lado y dígale: Dios quiere bendecirlo y que usted se convierta de su maldad. ¿Cómo me dice usted eso a mí, pastor? Malos los que matan, malos los que roban, pero yo malo. ¿Cómo he de ser yo malo? Si estamos en medio de santos, ¿no? Mira al que tiene a su lado, ¿tiene cara de santo? Gloria a Dios. Amén. Aunque por un momento todavía le brillen los cachos, créame que Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Y el Señor ha empezado una obra para santificarnos. Ese es el motivo de que Cristo viniera, que fuéramos salvos. La palabra salvos significa libres de la maldición del pecado. Significa que fuéramos sanados no solo en el cuerpo, sino en el espíritu y en el alma. Dios envió a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. A eso envió el Señor a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Miren, el cielo ya están anunciando. Gloria a Dios. Amén. En primer lugar, quiero que veamos algo que Pedro toma en cuenta cuando la gente queda sorprendida por el milagro del cojo. Si usted quiere colocarle un título a esta predicación, colóquelo en signo de interrogación. ¿A quién diriges hoy tu mirada? ¿Sobre quién tenemos puesta nuestra mirada? Porque hay algo que sucede, y es que en el versículo 11 dice que el hombre estaba asido a Pedro y a Juan. Eso significa que los tenía cogidos, estaba aferrado a ellos dos. Ya no estaban en el templo de la Hermosa, si usted lee bien. Ahora estaban ¿en dónde? En un lugar llamado el Pórtico de Salomón. Se fueron para allá porque todo el pueblo se enteró del milagro. ¿Cómo es que el cojo ahora camina? Pero ¿cómo es posible? Entonces todo el mundo corrió a tomarse una foto con el cojo. Todos los noticieros corrieron, salieron los de Paso Televisión, los del PSI, todos llegaron allá.
Y todo el mundo estaba a la expectativa de qué había pasado con el cojo. El hombre estaba prendido de Pedro y de Juan porque todo el mundo quería verlo. Entonces él se estaba sosteniendo en parte porque quería ocultarse, pero también en agradecimiento con ellos. Toda la gente que había estado en el templo y lo habían visto había salido ahora. Los que transitaban por ahí se enteraron del milagro y corrían a presenciar el milagro. Entonces Pedro se da cuenta que la gente no estaba mirando únicamente al que había sido sanado, sino a los sanadores. Pedro se percata de que la gente estaba diciendo: este fue sanado, pero ¿quién lo sanó? Y colocaron la mirada en Pedro y en Juan. Por eso el apóstol Pedro, antes de que los idolatraran, antes de que le levantaran una imagen, una estatua, antes de que empezaran a prenderles veladora, entonces dice el versículo 12 que viendo esto Pedro respondió al pueblo y les llamó la atención. Varones israelitas, les dijo, ¿por qué ustedes se maravillan del milagro que acaban de ver? Les está llamando la atención porque había uno que había hecho mayores milagros que ese. Jesús ya había manifestado su gloria. Y Jesús no solo había hecho cojos andar, hizo que los sordos oyeran, que los ciegos vieran. El Señor Jesucristo levantó muertos. Entonces Pedro dice: ¿ustedes por qué se maravillan de esta simpleza? Que un cojo camine, gran cosa, ¿no? Pues para los que nunca han visto un milagro, gran cosa. Pero Pedro, que estaba acostumbrado a los milagros, dijo: ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ustedes están colocando la mirada en nosotros? Como si por nuestro poder o por nuestra piedad, subraye esa palabra ya, como si por el poder de Pedro o por la devoción de Pedro el milagro hubiera sucedido. Mis amados hermanos, Pedro llama la atención de algo. Dice: oigan, querida iglesia Alianza, los milagros no suceden por la devoción de su pastor. Mis amados creyentes, hoy en día la gente piensa que para que un milagro suceda hay que meterse 40 días en ayuno y en oración. Y hay que ir de rodillas hasta Monserrate, prender veladoras, hay que cargar una cruz o hay que hacer 100,000 cosas. Hoy en día uno ve gente corriendo hacia donde están los que el Señor utiliza para hacer milagros, a ver cómo es que Dios los usa, a ver qué es lo que pasa y cómo esa gente ora. Entonces uno ve mucha gente copiando oraciones de los predicadores que salen en enlace, ¿no? Y entonces mucha gente quiere imitar a otros en la manera de hacer milagros. La gente quiere comprar ese poder, pero Pedro llama la atención y dice: el poder no es de nosotros. No sucede ni porque yo sea santo, santo, santísimo. No sucede, dice ahí Pedro, por nuestro poder o por la piedad que tengamos. Hay un error en la religión tradicional. Piensan que los milagros suceden por considerar a una persona santa. Y los milagros no suceden porque alguien sea más santo que otro. Suceden por el poder de Dios, mi amado hermano. El cojo había sido sanado por el poder de Dios. Y Pedro quiere hacer claridad de esto. Hay algo que yo quiero que analicemos. Existe un deseo vanidoso en el corazón de todo ser humano. ¿Es así o no? No, pero yo no soy vanidosa. Yo no uso maquillaje, pastor. Pero a mí no me gusta arreglarme mucho. Escúcheme bien. En el corazón de todo ser humano hay un deseo de vanidad, algo de orgullo y de ego. El ser humano por naturaleza busca ser adorado. ¿O qué creen ustedes que por qué las mujeres buscan que un hombre las ame? Para sentirse amadas, adoradas, el centro de atención. El ser humano busca ser exaltado,
buscan ser honrados por sus semejantes. O si no, ¿por qué existen las redes sociales? ¿Por qué tanto éxito de Facebook? ¿Ustedes saben qué radica el éxito de Facebook? En el ego de las personas. En eso radica el éxito de las redes sociales. Todo el mundo quiere mostrarle a los demás lo exitosos que son. Entonces, la gente vive haciendo sus publicaciones. Me encuentro en el aeropuerto tal, y a mí, ¿en qué me afecta que mi amigo esté en el aeropuerto? ¿Cierto? Rumbo a Santa Marta, rumbo a piscina en Pinchote, en San Gil, en Girardot. Mi amado hermano, gloria a Dios porque podemos disfrutar de todas esas cosas. Pero ¿cuál es el problema cuando las publicamos? ¿Por qué las publicamos? ¿Cuál es el éxito de las redes sociales, de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación? Se alimentan del ego y la vanidad de los seres humanos. Todo el mundo busca ser alabado y exaltado. ¿Por qué las niñas se ponen minifalda y se maquillan? A ver, niñas, ¿por qué? Es que mi papá me manda así para el colegio, no creo. ¿Por qué se coloca escote y muestra el ombligo? A ver, dígame por qué. Pastor, ¿usted supiera el calor que hace en esta parte del cuerpo? Por eso es que toca ventilar el ombligo. No quiero que usted me tome a mal, no se vayan a sentir aludidas. Hermana, si a usted le gusta usar el escote y mostrar el ombligo, allá usted y su conciencia. No se sienta mal, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué las mujeres necesitan 10 pares de zapatos? Explíquenlo. Nosotros los hombres no entendemos eso. ¿Un bolso y un par de zapatos para cada día? Bueno, ¿por qué creen ustedes? Porque necesitan sentirse bien. Y ese sentirnos bien significa que hay algo de vanidad en nosotros que necesita ser alimentado. El ego, el orgullo, la vanidad necesita ser alimentada. ¿Por qué revisamos cada rato el celular? A ver si le dieron el me gusta a la publicación de la niña allá en el baño, ¿no? Allá no consigue ni una amiga que le tome una foto allá enfrente del espejo. Y entonces cuando están enfrente, ¿cuántos me gusta tiene? Si tiene 10 me gusta, usted es una fracasada. Porque necesita tener por lo menos 100. ¿Por qué? Porque somos vanidosos. Sin miedo mira al que tiene a su lado. No le diga nada, mírelo nomás. ¿Sí vino bien arregladito hoy a la iglesia o no? ¿O tiene pinta de que no se maquilló las ojeras de la parranda de anoche? Está ojerosa, está ojeroso, hermano. Todos nos vestimos bien porque nos gusta que nos vean bien, ¿cierto? Solo unos seres que andan por ahí, que yo todavía no he entendido, le gusta andar con la ropa rota. De resto, el resto nos gusta vestirnos bien, ¿cierto? Parece que hubieran metido los pantalones en el cajón de las polillas. Se le comieron la ropa. Le dejaron lleno de huecos la ropa. Mentiras, muchachos, ustedes saben que es por molestar, ¿cierto? A todos nos gusta usar los jeans un poco viejitos, andar un día domingo algo desaliñado, pero siempre bien vestidos, ¿no? Siempre que nos vean bien. Somos vanidosos por naturaleza. Nos gusta que nos alaben. El ego de nosotros es alimentado por otras personas. El ego de la gente es alimentada por otros seguidores o fans, quienes los convierten en objeto de idolatría, en motivo de adoración. Lamentablemente, en el ámbito religioso, no somos nosotros infalibles. Lamentablemente, la iglesia no es la excepción. En la iglesia encontramos hombres y mujeres que se hacen llamar representantes de Dios en la tierra.
¿cierto? Otros siervos del ungido, del Altísimo, bueno, enviados del Todopoderoso. Y son elevados a tal punto que se vuelven objetos de adoración de muchos en las iglesias, lamentablemente. Mi amado hermano, usted y yo somos completamente iguales, con disciplinas distintas. A mí me gusta orar 2 o 3 horas, tal vez a usted no. Pero a usted tal vez le gusta estudiar más de lo que a mí me gusta estudiar. Pero somos igualitos delante de Dios, ¿correcto? Nadie aquí tiene un don superior al de otro, porque los dones vienen para la edificación de la iglesia y para el crecimiento de todos. Si alguno tiene el don de hablar en lenguas, gloria a Dios, pero habrán otros que tengan el don de fe, el don de ciencia, el don de revelación, el don de discernimiento de espíritus. Habrán otros que apenas estén clamando al Señor por dones, pero todos somos iguales delante de Dios. El don no me hace distinto a otra persona. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que hay mujeres más bonitas que otras? No sean mentirosos. Delante de Dios, si Dios nos creó como nos creó, somos bellos delante de Dios. Si usted está un poquito infladita, gordita, pasadita de kilos, si así nació, ¿cuál es el problema con eso? Tenemos estereotipos de belleza. Lamentablemente dentro de la iglesia también tenemos estereotipos. Entonces pensamos que hay pastores más grandes que otros, siervos de Dios más ungidos que otros. Mis amados hermanos, aquí hay que hacer una diferencia. Hay predicadores famosos mal llamados apóstoles y profetas. Hay reconocidos cantantes cristianos, otros salmistas, que se han olvidado de quién los llamó y para qué los llamó. Y la iglesia ha tenido la culpa de inflarles el ego. Una cosa es ministrar aquí en el templo, ¿cierto? Pero otra cosa es cuando ya grabamos un CD, cuando ya nos invitan a predicar a otras iglesias. Alguna vez le hicimos la invitación, queríamos hacerle la invitación a un predicador. Quería traerlo yo aquí. Entonces intenté comunicarme con él y fue imposible, me tocó comunicarme con la secretaria. Y la secretaria me mandó una lista de peticiones de lo que este siervo de Dios pedía para venir. Teníamos que movilizarlo en un auto último modelo. Tenía que ser un auto de alta gama, no podía ser mi vehículo. Teníamos que hospedar, en el Socorro no había hotel para él porque el hotel tenía que ser de 5 estrellas. Cuando yo empecé a leer, yo le dije a mi esposa, este muérgano no es un siervo de Dios, este es un vividor de la fe. ¿Oyó? Porque hay gente que vive de la fe. Imagínense ustedes a Pablo pidiendo limosina para ir a predicar a Antioquía. Pablo, tenemos ganas de verte. Si me mandan un carruaje con 10 caballos, yo voy. No, mis amados hermanos, ¿cuál es la culpa que tiene la iglesia en idolatrar hombres? No hablo únicamente de la iglesia cristiana, estoy hablando también de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque son expertos en idolatrar gente, en levantar ídolos. Y la iglesia cristiana está cayendo en el mismo problema, mis amados hermanos. Yo no puedo levantar aquí una imagen a un santo, porque la Biblia dice que todos nosotros somos santos. Pero tampoco puedo venir y traer aquí un fulano. Miren cómo es el ser humano. Alguna vez estuve en un evento donde invitaron a un salmista famoso, pero antes de que el salmista saliera, el grupo de alabanza de la iglesia estaba tocando. Y entonces mientras la gente de la iglesia estaba tocando, la gente estaba, y unos sentados, ellos estaban adorando al Señor. Y unos estaban sentados, otros miraban para el techo, otros se fueron a comer. Pero cuando salió en el videobin que en 5 minutos salía fulano, se llenó la iglesia y todo el mundo cambió. Y entonces cuando empezó a adorar a este hombre, la gente lloraba, se arrodillaba, se postraba. Y yo decía,
¿Les cambiaron el Dios? Sí, les cambiaron el ídolo. Ya no eran los muchachos de la alabanza, ahora era el salmista reconocido. Y entonces ahí sí todo el mundo lloraba. ¿Qué problema que tenemos hoy en día en la iglesia? Mis amados hermanos, ninguna persona hace milagros por mano propia, sépalo usted. Eso es como el bombillo. Nosotros, los predicadores, y ustedes, los hijos de Dios, mis amados hermanos, somos como un bombillo. Si al bombillo le quitan el generador de energía, ¿qué hace? Nada. No brilla, no alumbra. Si usted se desprende de la fuente que es el Señor, queda sin valor alguno. La Biblia dice en Juan capítulo 15 que nosotros estamos injertados en Él, que nosotros debemos estar en Él para ser alguien, mis amados hermanos. Sin Cristo no somos nada. Entonces, si a nosotros nos quitan el generador de energía, dejamos de brillar. Y eso es lo que le pasa a mucha gente hoy en día. Pero ¿por qué si la gente se aparta de Dios, sigue brillando? ¿Quién alimenta esa luz? El ego y la vanidad de muchos que se vuelven sus fanáticos, que se vuelven los que lo idolatran. Ellos alimentarán ahora esa luz. Entonces, ¿qué sucede? El apóstol Pedro le llama la atención al pueblo de Israel y les dice: varones, lo que ustedes acaban de ver no fue por mano propia, sino que proviene de Dios. Dígale al que tiene a su lado: los milagros provienen de Dios. Es más, el poder que el creyente tiene para no pecar proviene de Dios. El Espíritu Santo de Dios es necesario en cada creyente para no pecar. ¿Qué hace que yo no me vuelva al cochino mundo? ¿Qué hace que delante de mí se presente la tentación y yo diga: no, Señor, no voy a caer en tentación? ¿A cuánto les gusta el águila fría? Uy, ¿hay sí ninguno? Gracias, Padre, porque estos han entendido el mensaje. Ay, mis amados, cada uno en su corazón sabrá. Pastor, has cometido un error. No se trata del águila, porque ahora tomamos Heineken. Uy. Mis amados hermanos, a la gente le llama la atención lo que el mundo ofrece. Pero ¿qué hace que nosotros no volvamos al mundo? El poder del Espíritu Santo de Dios que opera en cada creyente. Amén. Porque la Biblia dice que el espíritu que Dios nos da no es un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Qué hizo que un hombre como José saliera huyendo ante la tentación con la mujer de Potifar? El Espíritu de Dios estaba sobre él. Y José dijo: no, Señor, yo aquí le huyo al pecado, yo aquí no caigo. Mis amados hermanos, el Espíritu de Dios está sobre el creyente, dándonos poder para no pecar. De la misma manera nos da poder para que cuando nosotros oremos por un enfermo, éste sea sanado, pero en el nombre de ¿quién? Amén. Segundo punto. El primer punto es que la mirada de muchos hombres está puesta sobre otros hombres. Entonces, ¿sobre quién debe estar nuestra mirada puesta? En Cristo Jesús. El versículo 13 dice el apóstol Pedro: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y prendisteis y negasteis, perdón. Escúcheme bien. El apóstol Pedro se encarga de hacer una afirmación para que a todo el mundo le quede claro.
Los judíos conocían perfectamente al Dios que ellos estaban invocando. Por eso Pedro se encarga de decirles: miren, el milagro ha sucedido porque hemos invocado el nombre de Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los judíos dijeron: ese es el Dios todopoderoso, el eterno. Es más, cuando usted lee la Biblia, usted se va a encontrar con que la Biblia da el nombre de Jehová, de Yahvé, pero los judíos hasta el día de hoy no le dicen a Dios Jehová. Es tan santo el nombre de nuestro Dios que ellos se refieren a Él como el gran yo soy o el eterno. Cuando ellos hablan de Dios, hablan de Elohim, el eterno. Y nosotros invocamos el nombre de Dios constantemente como si... Por eso dice la Biblia que no invoquen el nombre de Dios en falso. La gente se machuca y ¡ay, Jesucristo santísimo! Eso es invocar el nombre de Dios en falso. ¿Y saben ustedes? Porque cada vez que uno dice Jesús, Jesucristo, el Señor está así. ¿Qué pasó? No, me machuqué. El nombre de Dios es santo. Por eso dice el Padre Nuestro. ¿Cómo inicia el Padre Nuestro? ¿Santificado qué? Sea tu nombre. Ellos no le dijeron: oh Jehová Dios, tu nombre es santo, Señor, el eterno, el gran yo soy. Tu nombre es santo. A ese Dios era el Dios que conocían los judíos. Y por eso Pedro se encargó de recordarles y decirles: Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo por medio de este milagro. Entonces, los milagros vienen ¿para qué? Para que Jesucristo sea glorificado, no para que los pastores seamos exaltados, ni ningún otro siervo de Dios, mi amado hermano. Dios le ha dado poder a usted para orar por los enfermos también. Gracias por los que creen. El gran problema que tenemos en la iglesia hoy en día es que la gente piensa que el único que tiene poder es el pastor. Y eso no puede ser así, mis amados hermanos. Por eso hoy en día uno ve esas mega iglesias donde todo el mundo trata al apóstol como si fuera Dios. Cuidado, se unta de tierrita los zapatos el apóstol, porque se le daña la santidad. Si la santidad depende de lo terrenal, no se llama santidad. Imagínense ustedes que el Señor hubiera enviado a Jesucristo y Jesucristo hubiera dicho: soy el mismísimo Hijo de Dios, prepárenme la suite presidencial porque voy de campaña. No, mis amados hermanos, así no es Dios. Y ese no es el Jesús al que nosotros invocamos. El Jesucristo al que nosotros invocamos, el mismísimo Hijo de Dios, trae sanidad, trae libertad, trae salvación, da vida eterna, y lo único que pide es nuestras almas. Porque esto se trata de que el Señor vino a pagar el precio por todos nosotros. Lo demás son añadiduras. Es más, el templo que era tan sagrado para los judíos, ¿por qué el templo de Salomón era sagrado? Porque era el lugar de la presencia de Dios. El pueblo creía que ahí era donde Dios habitaba. Por eso Salomón, cuando consagró el templo, dijo: Padre, y si de cualquier lugar del mundo ellos dirigen su mirada hacia este lugar, tú los perdonarás, Señor. Error, mi amado Salomón. No es el templo, es el Padre. Señor, donde estemos te podremos invocar, amén. Y donde estemos tú nos oirás, amén. Y cualquiera de nosotros puede invocar el nombre de Jesucristo de Nazaret y el Señor lo puede usar para hacer un milagro. No se trata de inflarle el ego a nadie. Uno tiene que honrar a los que honran al Señor. Uno tiene que respetar a los que respetan al Señor. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día con los chicos, con los jóvenes?
que los jóvenes levantan ídolos muy fácilmente. Ayer veíamos con mi esposa un video de un muchacho que tiene tatuado hasta acá. Y veíamos el video de ese muchacho, y lo que el muchacho vive y predica es una falacia completa, es una completa mentira. Pero usted mira el canal de YouTube de ese muchacho y mira los seguidores en Instagram, y tienen promedio 60,000 me gusta por cada foto que publica. Tiene una línea de ropa que se llama Drop Dead, algo así. Y es un muchacho que vive tatuado completamente, y muchos jóvenes se tatúan porque esa es la tendencia. Y le preguntaron en una entrevista y le decían: ¿y usted por qué se tatuó? Cuando iniciaron los tatuajes, ¿usted sabe por qué la gente se tatuaba? Porque cada tatuaje tenía un significado. ¿Oyó? Cada tatuaje para una persona que se tatuaba tenía un significado. No se tatuaban por tatuarse únicamente. Y le preguntaron a este muchacho: oiga, ¿y qué significa este tatuaje? Y dijo: no, ese me lo hice como por... ¿Y este? No, me pareció bonito. Y entonces, no. Por allá atinó a decir en algo: no, es que lo mío es arte. ¿Arte? Y a él sí lo están siguiendo miles de jóvenes en el mundo. ¿Saben qué? Los jóvenes levantan ídolos sin conocer un trasfondo. Los adultos también, no se preocupen. O si no, pregúntenle a alguno de sus papás por Maradona. Así es que Maradona, ¿cierto? Vaya, en Argentina tienen una iglesia Maradona. Se llama la iglesia maradoniana. Casan en el nombre de Maradona. ¿Sí sabían ustedes eso? Colombia, un jugador colombiano, nuestro estimado James Rodríguez, hizo un gol de antología muy bueno. Lo idolatraron, mis amados. Ya Colombia era campeón. Es que tenemos un problema nosotros, y es que cada vez que nos va medio bien, creemos que estamos bien. Idolatramos la gente, idolatramos los músicos, idolatramos los deportistas. Vaya, mire Gabriel García Márquez. Idolatran a Gabriel García Márquez. Vaya la vida que llevó García Márquez. Mis amados hermanos, somos expertos en idolatrar gente. ¿Por qué? Porque somos vanidosos. Porque nos gusta ser llamados: es que nosotros seguimos a fulano. Hay una iglesia cristiana muy famosa hoy en día, ¿sí? Y la gente saca pecho cuando: uy, es que esa iglesia, yo voy allá. Gloria a Dios, mi amado hermano. Pero ¿por qué usted va allá? ¿Porque es un lugar donde usted sirve a Dios? ¿Porque es un lugar donde pertenece? ¿O simplemente porque la alabanza de ese lugar y porque salimos por televisión y porque... No, tenemos que tener cuidado. El Dios al que a nosotros adoramos es Jesucristo de Nazaret, ¿correcto? El Dios al que nosotros servimos es el Señor Jesucristo de Nazaret. Es en el nombre de Él que suceden los milagros, y es en su nombre que hay transformación. Amén. Es Él el que le da poder a la iglesia. La iglesia no tiene poder porque tenga un templo grande. La iglesia no tiene poder porque tenga un buen cantante. La iglesia tiene poder es porque Cristo está en la iglesia. Amén. Y por último, la afirmación del apóstol Pedro en los versículos 14 y 15 hacia los judíos que estaban en ese momento es: ustedes negaron al santo y al justo. Mire cómo les cambió la torta el apóstol Pedro. Pedro dice: ¿por qué se asombran de un milagro? Y todo el mundo: ¡ay! El milagro sucedió por Jesucristo. ¿Quién es Jesús? El que ustedes mataron. Y ahí dejaron de estar asombrados para ser acusados. Mis amados hermanos, ayer que estábamos en una reunión con los líderes planificando este 2016, llevábamos algunos apuntes. Ellos tenían que llevar una tarea, y una de las hermanas que llevó la tarea escribió algo acerca de lo que la gente busca en una iglesia. Entonces, algunos de los apuntes era que la gente busca una iglesia donde el culto sea más cortico.
El pastor no hable una hora. Uy, es que una hora el pastor. ¿Sí? La gente busca una iglesia, escúcheme bien, donde se sienta bien. Entre líneas, léase eso, donde no me hablen de lo pecador que soy. Por eso los homosexuales tienen puertas abiertas hoy en día gracias al Papa en la Iglesia Católica. El Papa dijo: ningún homosexual debe ser despreciado. Abramos las puertas de la iglesia y que vengan. ¿Y de qué manera se van a quedar ahí cuando se les hable acerca de que su homosexualidad y su práctica pecaminosa los va a llevar al infierno? ¿De qué manera se va a sostener un hombre con esas tendencias o una mujer con esas tendencias en una silla cuando la palabra de Dios dice que los fornicarios, adúlteros, homosexuales no heredarán el reino de Dios? Uy, ese pastor es muy duro. No, ese pastor le falta el amor de Cristo. No nos tiene paciencia. Eso decía el Chavo, esa es la iglesia del Chavo. Es que no me tienen paciencia. Mis amados hermanos, Pedro se encargó de decirles, versículo 19: así que arrepiéntanse y conviértanse. ¿De qué? Dice ahí: para que sean borrados sus pecados. ¿Cómo les dijo Pedro? No, ¿sabe qué les dijo Pedro? Venga, hermoso, ¿dónde está la niña más linda de la iglesia? Uy, ahí sí no brincó ninguna. ¿Sabe qué dijo Pedro? Venga, su merced, que es una reina de belleza pecadora, venga para acá. Así los llamó, les dijo: arrepiéntanse de sus pecados. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, el Señor nos dice: tú puedes tener un Versace puesto encima, puedes tener la mejor fragancia, pero arriba en el cielo no vamos a impactar por lo que olemos acá en la tierra. ¿Saben cuál es el aroma que le gusta al Señor? ¿Cuál es el aroma que le gusta a Dios? ¿Cuál? La obediencia. ¿Cuál es el aroma que le gusta al Señor? ¿Cuál? ¿La qué? La pureza. ¿Cuál? Un corazón. Va por ese lado. La comunicación. Miren, mis amados hermanos, cuando uno lee el Antiguo Testamento, había un oficio que tenía el sacerdote. El sacerdote cogía el buey y lo sacrificaba. Y el sacerdote tenía que presentar en el altar de Dios lo grueso del buey. Y el olor que sale es ¿a qué? A carne asada, díganlo. ¿Ustedes qué? ¿Sabe qué significa eso? El olor que le agrada al Señor de nosotros es cuando venimos con nuestra carne y la sacrificamos en el altar de Dios. No es por lo que usted huela a jabón, a aroma fragante de rosas. El olor que le agrada al Señor es cuando usted sacrifica su carne en el altar y usted le dice: aquí estoy, Señor, aunque me duela. Si tú dices: no mentirás, no mentiré, Señor. Si tú dices: no robarás, no robaré, Señor. Si tú dices: honra a tus padres, hónralos, los honraré. Ese es el aroma que le agrada al Señor. Cuando usted viene en sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo, y se presenta delante del Señor con sus pecados y le dice: Señor, perdóname porque he sido fornicario, adúltero de corazón, he mentido, he robado, Señor, perdóname. El problema es que a nosotros no nos gusta que nos digan que nos arrepentimos. Es más, hoy en día hay una frase famosísima. A la gente le pregunta: ¿usted se arrepiente de algo? No, ya que lo vivido, ya que. Error. La Biblia dice: ¿usted arrepiente de algo? Sí, me arrepiento. Me arrepiento, mis amados hermanos. Padre, me arrepiento delante de ti. El aroma que le agrada al Señor no es de cuán
bonitos, vengamos al templo. Usted puede venir en cotizas, lo que no puede venir es en bermudas, ¿o yo? No, mentira, no. Porque alguno va a decir, uy, otra vez el pastor, y la ombliguera, pastor. Sí, porque algunos vienen a la iglesia a escuchar las buenas nuevas y otros vienen a ver las nuevas buenas, ¿cierto? El Señor espera de nosotros que nosotros podamos sacrificar la carne en el altar. ¿Cómo andamos de pecado delante de Dios? ¿En cuánto hemos infringido la ley y los mandamientos del Señor esta semana? ¿Cuántos mintieron esta semana? ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros decimos mentiras, somos hijos del padre de mentira. No se sorprenda, no dijo, el pastor me dijo pecador, hijo de Belzebú, ¿qué más me va a decir? ¿Sabe qué más le voy a decir? La Biblia dice que del pecador tuvo misericordia el Señor. ¿Quién no prosperará en el reino de los cielos? El que encubre su pecado, dice la Biblia. Pero si yo soy sincero, le digo, Señor, en esta mañana reconozco que te he fallado. Somos pecadores. No somos dignos de su perdón y aún así Él nos mira con amor todos los días. Y aún así tiene extendidos sus brazos. Y aún así el Señor nos da su perdón. Y nos llama a sus hijos. De tal manera nos amó el Señor, que siendo pecadores entregó a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Somos pecadores, Señor. Pero nos arrepentimos, Padre. El apóstol Pedro dijo, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Convertirme de qué? ¿Por qué tengo que convertirme? ¿Convertirme de qué, Señor? De nuestros pecados, de nuestros delitos, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y para que nuestros pecados sean borrados. Hoy necesitamos arrepentirnos en la presencia de Dios. Incline su rostro en donde usted está. No se fije en su pastor. Soy débil igual que cualquiera de ustedes. No ponga su mirada en un hombre, coloque su mirada en el Rey de Gloria, en el único que vino a pagar el precio por usted. Tal vez usted no le interese a nadie, pero Dios a usted lo ama. Tal vez usted sienta que ha sido rechazado y despreciado, pero para Dios usted es valioso, mi amado hermano. Muchas se arreglan y se maquillan, muchos nos arreglamos para ser aceptados por la gente. Pero el que nos acepta como somos espera que vengamos ante su presencia. Yo me arrepiento de mi pecado, Señor. He sido incrédulo, he sido un cobarde. He dudado de tu poder, de tu amor, de tu sacrificio. He mentido, Señor. He sido un avaro, un codicioso, un egoísta, un vanidoso, Señor. Perdóname, oh Dios.
Muchos de nosotros necesitamos ser alimentados por lo que otros piensan de nosotros. No sea así, dice el Señor. El concepto que debemos tener y que nos debe interesar es el de Dios y no el de los hombres. Dios te ama como tú eres. Dios te ama como tú eres. Dios te acepta en este día. Solo que te arrepientas de tu pecado y convertámonos todos nosotros de nuestra maldad. Quitémonos toda máscara en esta mañana. Despojémonos de toda máscara y vengamos delante de Él y presentemos nuestra vida, nuestra carne, nuestro espíritu y nuestra alma en sacrificio vivo. ¿Qué cosas hay que estás haciendo mal delante de Dios? Te alabamos, Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, porque los milagros suceden para que tú seas glorificado, pero el mayor milagro es el perdón que tú nos brindas en esta mañana, Señor. Dios te perdona si tú te arrepientes. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Ya no serás acusada, mi amada hermana. Ya no serás acusado. Hay perdón para el que está en Cristo Jesús. Hay perdón para ti si te acercas a la cruz en esta mañana. Hay perdón para ti si tú colocas tu vida en manos del Señor hoy. Hay perdón para todos los que venimos delante de su altar. Gracias, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias por tu gran amor y tu misericordia. Solo espera al Señor que nos convirtamos de nuestro mal caminar. El que robaba deje de robar. El que mentía deje de mentir. El que humillaba a sus padres, hónrelos ahora. El fornicario y el adúltero salga de su pecado. El codicioso y el avariento salga de su pecado. El vanidoso y el orgulloso salga de su pecado. Es tiempo de convertirnos, iglesia, al Señor. Es tiempo de arrepentirnos y de convertirnos al Rey de Gloria. Poderoso Dios, hoy venimos delante de ti, mi Rey de Gloria. Hoy venimos, Señor, a humillarnos delante de tu altar, Jesucristo. Hoy te damos gracias, Señor, por tu perdón. Dele gracias a Dios por su infinito perdón, por su gran amor. Dele gracias al Rey de Gloria. Hoy quitamos la mirada de todo ídolo del mundo, Señor, para rendirnos solo ante ti. Quita la mirada de los ídolos del mundo, porque el único que tiene poder para transformar tu vida es Jesucristo. Dile al Señor en esta mañana: Señor, haz de mí nueva criatura. Haz de mí una criatura nueva, Señor. Haz de mí una nueva criatura, Señor. Cámbiame, Señor.